¿ya? Bien, hoy día vamos a trabajar las casuísticas directamente y vamos a acompañarle con su sustento, ¿no? Hay que sustentar por qué sí, por qué no, ¿ya? Vamos a iniciar con estas casuísticas de inicial y primaria y luego vamos a pasar a secundaria, ¿ya? Vamos a empezar con la casuística 1, ustedes también lo tienen aquí, ¿no? En este documento, ¿ya? Y vamos a iniciar. A ver, ¿qué nos dice desde el nivel inicial esta casuística? Dice, la docente del aula de 4 años tiene como propósito fortalecer la noción de medida. Para ello, hace entrega de cintas de diversas medidas a los estudiantes. Durante el trabajo, ojo, aquí hay que anotar eso, ¿no? Que hace entrega las cintas, diversas medidas. Durante el trabajo en equipo se produce el siguiente diálogo. Felipe dice, mi cinta es más larga. Hilda le dice, no, Felipe, la mía es más larga. Ambos niños no han logrado diferenciar cuál de las cintas es más largo que otro. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente que realice la docente para retroalimentar a los estudiantes? Entonces, recordemos las características de la retroalimentación, ¿no? Para aquellos maestros que todavía estamos fortaleciendo, sigamos aprendiendo, la retroalimentación tiene que ser oportuna, tiene que ser objetiva, ¿no? Oportuna quiere decir inmediato. Objetiva, está enfocado al error o qué es lo que quiero lograr. Aquí es fortalecer la noción de medida, ¿no? Esos dos, de inmediato. Y tiene que ser precisa, ¿no? Y ahora hay tipos de retroalimentación. Hay retroalimentación reflexiva, donde el estudiante reflexiona, piensa, razona, ¿no? El estudiante razona, piensa, hace un recuento en su memoria sobre lo que ha hecho, dónde están sus logros y dónde están sus errores. Y en este proceso reflexivo, el docente acompaña de las preguntas de tal manera que el estudiante tenga que pasar por un proceso de razonamiento, ¿no? Desde lo que ha hecho bien, dónde se ha equivocado, cuál es la dificultad y cómo puede ir corrigiendo, ¿no? Entonces, es todo un proceso de hacer un recuento, ¿ya? Y aquí es un recuento, ¿no? Hay que ir pensando y repensando, ¿no? En cambio, por descubrimiento, el estudiante tiene las orientaciones a través de preguntas y él tiene que descubrir en base a esas preguntas, esas orientaciones, esas guías, tiene que descubrir el error, la dificultad, ¿no? Entonces, en el descubrimiento es aún todavía más complejo que el de reflexiva, ¿ya? Veamos, a ver. ¿Qué ha pasado acá? Felipe dice es más larga la mía, Hilda dice también, pero los dos todavía no han logrado diferenciar, nos piden la intervención más pertinente que debe realizar para retroalimentar, ¿ya? Hay que anotar eso. Hay que retroalimentar. Veamos. Orientarles. Le dice, miras los dos objetos juntos. Luego, le está diciendo, mira los dos objetos juntos. Luego, preguntarles, ¿qué significa que algo es largo? ¿Puedes darme un ejemplo de algo que sea largo? B, orientarles de la siguiente manera, ¿no? Si colocas una de las cintas al lado de otro, ¿cómo son sus medidas?
Luego, preguntarles, ¿puedes explicarme por qué crees que estos dos objetos tienen distinto tamaño? C. Preguntarles, ¿cuál de estos objetos crees que es más largo? ¿Por qué piensas eso? ¿Cómo supiste cuál es más larga? Entonces, ¿cuál de ellos sería la respuesta, queridos maestros? La A, la B y la C. O podrías empezar descartando algo, ¿no? Analicemos la C, por ejemplo. Preguntarles, ¿cuál de estos objetos crees que es más largo? ¿Por qué piensas eso? ¿Cómo supiste cuál es más larga? Dice así. Aquí en la alternativa C, cuando le dice cuál de estos objetos crees que es más largo, el estudiante no, con esa pregunta todavía no logra diferenciar, porque cada uno tiene su creencia que el suyo es largo y esa pregunta no lo libera de su respuesta, de lo que él cree o de su aprendizaje. Y le complementa diciendo, ¿por qué crees eso? Tampoco lo está, digamos, guiando, orientando hacia que corrija, digamos, el diferenciar quién es más corto o quién es más largo. ¿Cómo supiste cuál es la más larga? Ah, ya, esa sí puede ayudar, ¿no? Pero las anteriores no ayudan. Yo quiero que ellos lleguen a diferenciar cuál de ellas es más larga porque ellos están fortaleciendo esta noción de medida, ¿no? ¿Quién es más largo y es corto? Entonces, la 3 no tiene preguntas, puede ayudar, pero no es la más pertinente. Pasamos a ver por la A y la B. Entre la A y la B, fíjense, en la A le dice, mira los dos objetos juntos, míralo nomás le dice, ¿no? Luego preguntarles, ¿qué significa que algo es largo? ¿Puedes darme un ejemplo de algo que sea largo? Estas dos preguntas son unas preguntas muy enfocadas en la parte cognitiva, ¿no? Le digo, ¿qué significa que es largo? O sea, de memoria tengo que decir qué significa que es algo, que es largo, ¿no? O algo que es largo, dale un ejemplo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Dice, ¿no? Entonces también hay que ver en la memoria del estudiante. Entonces, muy bien, maestra María. La más cercana es la B. ¿Por qué? Fíjense en la B. En la B le pide aprender haciendo. El estudiante va a tener que poner en juego sus habilidades cuando le dice así, mira, aquí de rosadito. Si colocas una cinta al lado de otro, si lo coloca mal, no va a poder diferenciar. Si lo coloca bien, sí va a poder diferenciar. Entonces ahí la maestra también guiará, pero al colocar, al trabajar con el material concreto, es con mayor facilidad que va a comprender. Y le dice, ¿no? ¿Cómo son sus medidas? En su lenguaje del estudiante, la niña, el niño en educación inicial, te van a decir, ¿es más largo? ¿Es más corto? Luego preguntarles, ¿puedes explicarme por qué crees que estos dos objetos tienen distinto tamaño? Me piden un poquito más de habilidades porque tiene que explicar el estudiante. Muy por el contrario, en estas dos preguntas de aquí, de la alternativa A, son preguntas vinculadas al conocimiento, al memorismo. Hay que memorizar, él tiene que sacar de su conocimiento, si es que lo tiene fijado, qué es. El enfoque por competencias no siempre te va a preguntar el qué es, sino te pide que argumentes, que expliques, que sustentes, que describas, ¿no? Que hagas alguna afirmación y que lo compruebes, ¿ok? Entonces la respuesta es la B. ¿Estamos? Bien, pasemos al caso 2. Dice, hace 2 semanas, muy bien, quiero que participen así, como la maestra anterior, la maestra Jenny, ¿no? Ah, María, ¿ya? Van a dar sus respuestas por el chat. Hace 2 semanas, los niños del aula de 5 años han sembrado frijolitos. Cada día se acercan a observar cómo crecen. Hoy
Carolina y Antonio están discutiendo, pues cada uno afirma que su frijolito creció más que el de su compañero. Ya, miren, hay que ir anotando. Cada uno afirma, está afirmando, ¿ves? Cada uno afirma que su frijolito creció más que su compañero. O sea, Carolina dice, ¿no? El mío y Antonio también. Al escucharlos, la docente se acerca a los niños y se produce el siguiente diálogo. El docente dice, ¿por qué están discutiendo? Carolina le dice, es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Y Antonio le dice, sí, el mío creció más. La docente le dice, ¿cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Ah, buena pregunta. ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo harías? Le está desafiando, ¿no? Y ambos le dicen, no sé. Docente le dice, ¿qué les parece si lo comparamos? Carolina le dice, ¿cómo es comparar? A ver, le dice la docente, acerquemos la mesa en las que están sus plantitas a la pared. Ahora cada uno estire el tallo del frijolito con mucho cuidado para que no se rompa. Y Carolina le dice, ¿así está bien? Y la docente, sí, así está bien. Ahora lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego vamos a mirar dos marcas y ver cuál creció más. Es decir, vamos a comparar. En ningún momento le dicen, vamos a ver quién está más alto, ¿no? Le dice, vamos a comparar. Acá también le dice, vamos a comparar. Antonio dice, sí, así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. Docente le dice, ¿lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu talla con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido. Luego, la docente procede a marcar las alturas de ambas plantas en la pared. A ver, ahora comparen las alturas de los frijolitos. ¿Qué dicen? Ambos dicen, ¡yeah! Los dos crecieron igual. Y dice así. Ahora la pregunta dice, en esta situación, ¿qué acción está desarrollando principalmente la docente? A. Brindar andamiaje. B. Generar conflicto cognitivo. C. Promover la transferencia de los aprendizajes. A ver, revisemos. Aquí la docente, a partir de este reto o este desafío que se presentó entre los dos estudiantes, que cada uno afirmó que uno creció más que el otro, la docente ha ido haciendo un proceso de acompañamiento, ha estado guiando, orientando para la comprensión, ¿no? Y esta comparación de quién es más alto que el otro, ¿no? Entonces, al final, los dos estudiantes lograron identificar que ambas plantas han tenido la misma altura de crecimiento. Entonces les pregunto, ¿en el proceso hay andamiaje, hay conflicto cognitivo o hay transferencia de los aprendizajes? Vamos anotando algunas cosas. Cuando hay transferencia de los aprendizajes es cuando el estudiante ya tiene fijado todas sus nociones y lo va a aplicar en otros contextos, ¿no? O se le presentan nuevos desafíos, ¿no? Para que pueda aplicar lo que ha ido adquiriendo, sus habilidades, ¿no? A otros contextos. Generar el conflicto cognitivo básicamente es desequilibrar al estudiante a partir de los saberes previos que él tiene fijado
en su estructura cognitiva, ¿no? Lo voy a mover, lo voy a desequilibrar, es decir, lo voy a sacar de esa zona, de esa forma de pensamiento, porque tal vez puede ser que esté equivocado, o si no, se ha quedado en un nivel real. Lo que queremos es que vaya a un nivel potencial. Entonces, acá es desequilibrio del conocimiento, ¿no? ¿Y qué es el andamiaje? Es todo un proceso para que el estudiante alcance los niveles más altos, ¿no? Ya, entonces, a partir de lo que hemos escrito, ¿cuál es la respuesta, maestros? A ver, estamos ya del examen. A, B o C. A ver, escríbame o hablen para avanzar. O ya vamos a terminar bien puntual. 8 en punto acabo. Si no avanzamos, no. A ver qué dicen. Voy a marcar. ¿Está transfiriendo los aprendizajes? ¿Está aplicando otro contexto? No, está con la misma situación de medir el frijol. No se ha ido a otro contexto. La respuesta no es la C. ¿Genera conflicto cognitivo? Hay un desequilibrio del estudiante para poder alcanzar este propósito sobre diferenciar medidas o hacer comparación de medidas. O más que conflicto cognitivo es un andamiaje. El estudiante está alcanzando los niveles más altos de su pensamiento. Entre la A y la B, ¿con cuál se quedan? La A. Muy bien, la A. Porque no, al estudiante, si bien es cierto, no ha logrado a diferenciar, es porque está en un nivel real. Hay que ayudarlo a avanzar a través de este andamiaje porque el docente está actuando. Ojo, en el andamiaje el docente participa, ¿ya? El docente es bien, no es que sea el protagónico, brinda orientación continua, ¿ya? Una orientación permanente. ¿Estamos? En cambio, en el conflicto cognitivo, lanzo las preguntas o lanzo la orientación y dejo que el estudiante pueda él descubrir, redescubrir, equilibrar su pensamiento para responder. ¿Ok? Bien, pasamos a la pregunta 3. Dice, un docente tiene como propósito afianzar las habilidades de los estudiantes del quinto grado para que identifiquen el desarrollo plano de sólidos geométricos. Para ello plantea la siguiente tarea. ¿Cuál o cuáles de los siguientes desarrollos planos serviría para construir un prisma de base triangular? Acá está la 1, la 2 y la 3. Una estudiante respondió que solo el tercer desarrollo, o sea, este de acá, que solo el tercer desarrollo permite elaborar un prisma de base triangular. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas explica el error en la respuesta del estudiante? La alternativa tiene que explicar, o sea, tiene que estar en redacción el error que ha cometido el estudiante, ¿no? En base a esta respuesta, que solo el tercer desarrollo plano, plantilla, puede permitir elaborar un prisma de base triangular. A ver, ¿cuál es el error? A. El estudiante cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma deben ser adyacentes a los rectángulos por su lado de menor medida. Nuevamente, el estudiante cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma, o sea, las bases, aquí están las bases, deben ser adyacentes a los rectángulos por sus lados de menor medida. Por sus lados de menor medida,
No, no, ese no es el error. A ver, aquí lo primero que hay que hacer es que esta 2 no permite hallar. Indudablemente no es. Esta 3, digo, disculpen, la 1 sí permite hallar, ¿no? Si doblásemos esta arista con esta arista van a poder juntarse, ¿no? Y esta arista con esta otra de acá. Entonces, la 1, la A no es. Alternativa B, el estudiante cree, él no ha visto esto, ¿ah? El estudiante no ha visto esto. Esto sí lo ha diferenciado. Y ha dicho que no, ¿no? Pero él no ha visto esto. Él ha descartado los dos. El estudiante cree que solo la forma habitual del desarrollo del plano del prisma triangular es adecuada para su construcción. Esta es la forma habitual. Eso es lo que cree. Mira, dice el estudiante que solo el tercer triángulo, claro, puede ser esta forma habitual, ¿no? Esta es la forma habitual. La C, el estudiante cree que las propiedades del prisma triangular son las mismas que las de la pirámide cuadrangular. No, lo que el estudiante no se evidencia eso, ¿no? Él sí ha identificado que esto no se puede, ¿no? El estudiante cree que las propiedades del prisma triangular son las mismas que de las de la pirámide cuadrangular. No, no es verdad eso. Entre la A y la B, ¿cuál es la? Esta no es, ¿no? Entre la A y la B, el estudiante cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma deben ser adyacentes a de los rectángulos por su lado menor, de menor medida. No necesariamente, ¿no? No. Él cree, ¿no? Él no está viendo eso. ¿Qué no ha visto acá? Acá sí lo ha visto, ¿no? Que esto no se puede armar. Esto es lo que no ha podido identificar. Este desarrollo plano no lo ha podido describir. ¿Qué cree él? Dice, a ver, él cree que solo la forma habitual del desarrollo plano del prisma triangular es adecuada para su construcción. Él cree eso. Esto de acá no es correcto, ¿no? Él no es lo que cree. Tampoco se ciñe a la construcción. Esta alternativa A no se ciñe a la construcción. Él más ha fijado su visión en la forma habitual, ¿no? Esta indudablemente no me va a resultar el prisma. Esta sí y esta sí. Aquí es el error que comete él, ¿no? La respuesta sería la B. Cree que solo la forma habitual es adecuada para construir. No dice nada más de los otros polígonos, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? Vamos para las 4. Bien, dice acá, un docente tiene como propósito promover la comprensión de los estudiantes con respecto al volumen de los cuerpos geométricos. Mira, comprender volumen de los cuerpos geométricos. Para ello, les propone realizar la siguiente actividad. Los estudiantes en equipos van a llenar con cubos de madera una caja de cartón para determinar su volumen. Cada equipo recibirá algunos cubos de madera de 5 centímetros de arista y una caja de cartón cúbica de 10 centímetros de arista. Ajá. ¿No? Así. Una caja, ¿de cuánto dice? Una caja de 10, ¿no? Dice, ¿no? Y en cambio los cubos son de 5. Acá es de 10. Dice, durante el monitoreo a los equipos, la docente observa que todos llegan a determinar que cada caja tiene como volumen 8 cubos de madera. Ajá.
A partir de esto, ella les plantea la siguiente pregunta. Si tuviéramos una caja de cartón de 20 centímetros, o sea, esto se va a duplicar, ¿no? 20 centímetros de arista, ¿cuál será el volumen de dicha caja en unidades de cubos de madera? Luego de un tiempo, los estudiantes empiezan a dar sus respuestas. ¿Cuál de los estudiantes responde correctamente la pregunta del docente? Amelia dice, el volumen de la caja será 16 cubos de 5, aquí va a ser así, ¿no? ¿No? Por decir así, ¿no? Y aquí al medio, ¿no? Entonces íbamos a tener 4 por 2, 8. En total, 8. 8 unidades cúbicas iba a ser, ¿no? 8 unidades cúbicas, ¿ah? A ver, ojo. Al inicio iba a ser así, 8 unidades cúbicas con 10 centímetros. Y ahora Amelia dice, como se ha duplicado, porque ahora es 20, ¿no? No, más o menos así. Ahora es 20 centímetros. Amelia cree que si se duplica la arista, se duplica las unidades cúbicas. Carlos dice, el volumen de la caja será 32 cubos de madera. Y Daniel dice, el volumen de la caja será 84 cubos de madera. ¿Cuál es la respuesta, maestros? ¿A, B o C? ¿Es cierto que si duplicas la arista, se duplica el volumen? ¿Qué pasaría acá? ¿Cuántos tuviéramos como cubos? Podrías resolverlo, ¿no? Si aquí antes había 2, ahora va a haber 4, ¿no? 4 unidades en la base. Igual también para este lado, ¿no? ¿Cierto? Y hacia arriba también vas a tener 4, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 4 por 4 por 4. ¿Cuánto sería la respuesta, maestros? Los escucho. Volumen va a ser 4 por 4 por 4, ¿no? ¿Cuánto es eso? 64. Muy bien, entonces 64 sería la C. Muy bien. Entonces, miren, esta es la primera propuesta y hay que verificar resolviendo lo que dicen, ¿no? Aquí, ¿ya? Bien, continuamos. La docente del 6º grado tiene como propósito construir la noción de simetría. Para ello, les hace entrega de un geoplano y ligas a cada equipo y les solicita que elijan una figura y hallen su figura simétrica. Uno de los equipos propuso la siguiente representación. Observen, ha hecho lo simétrico, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué vendría a ser esta línea, queridos maestros? ¿Esa línea roja qué vendría a ser? El eje de simetría, ¿sí o no? La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice la docente para retroalimentar al equipo sobre su error? A, dice, preguntar ¿cómo son los puntos de la figura original y la figura reflejada respecto al eje de simetría antes y después de la reflexión? B. Preguntar, ¿puedes describir cómo determinaste la ubicación del eje de simetría en tu reflexión? O sea, le está diciendo, describe cómo determinaste este eje de simetría. ¿En qué parte del proceso crees que cometiste ese error? C. Orientar. Cuenta los espacios entre las dos figuras. Hay de decir que hay entre las dos figuras. ¿Cuántos espacios hay? Ahora
¿Serías capaz de trazar el eje de simetría correctamente? Recuerda que los puntos de la figura original, o sea, por ejemplo, este puede ser la figura original y este puede ser la simétrica. Ya voy a poner O de original, o también se dice figura inicial. Y esta de acá, la figura final, o se dice figura reflejada, figura simétrica, ¿ya? Esta es la original y esta es la reflejada. La original y la final. Recuerda que los puntos de la figura original, o sea, este punto, este de acá, y de la figura reflejada, acá está la figura reflejada, debe ser simétrico entre sí. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ser simétrico entre sí? La A y la B están potentes de pregunta, pero la C, ¿qué pasa con la C? Cuando yo voy a retroalimentar, debo ayudarlo a que ellos descubran su error. Si le digo, cuenta los espacios que hay entre las dos figuras, le estoy dando información muy clara, ¿no? Le estoy como que está perdiendo lo de descubrir, ¿no? Le dice, cuenta los espacios entre las dos figuras. ¿Cuántos espacios hay? Ah, ya. Cuento los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿serías capaz de trazar el eje de simetría correctamente? No le ayuda tanto tampoco, ¿no? Pero acá abajo se le dice, recuerda que entre los puntos de la figura original y la figura reflejada deben ser simétricos entre sí. Nada. Lo de arriba le ayuda, pero muy, muy directo. La C no es. Esta no es. Es la D. Ahora, entre la A y la B, ¿cuál es un trabajo más pensado? Que el estudiante reflexione del error. Es orientativo, pero tampoco se aleja. O sea, la orientación no es tan lejos, porque, escuchen, la retroalimentación lo ayuda a descubrir su error, por eso tiene que ser pertinente, precisa. ¿No? Preciso debe ser. ¿Cuál de estos dos es más precisa? ¿La A o la B? Miren, la A. La D. La D. ¿Qué dicen, maestros? ¿La A o la B? Dice B. ¿Cómo los puntos de la figura original y la figura reflejada respecto al eje de simetría? Ah, dice, ¿cómo son? Debe decir, ¿no? Los puntos. Respecto a la figura, ¿no? Y respecto al eje de simetría antes y después de la reflexión, ¿cómo debería quedar ubicados estos puntos en la figura reflejada? ¿Cómo son los puntos de la figura original y la figura reflejada? ¿Cómo son? ¿Cómo son los puntos de la original y la reflejada? ¿Cómo son? ¿Son iguales? ¿Qué más? Ah, pero dice, respecto al eje de simetría, antes y después de la reflexión. Acá está. Lo primero que se debe trazar es el eje de simetría, ¿cierto? Antes de hacer la reflexión, yo trazo el eje de simetría, porque la simetría ocurre cuando tengo una figura original, tengo una figura inicial y tengo un eje de simetría. Esos elementos son indispensables para hacer la reflexión. Entonces dice, respecto al eje de simetría antes y después, allá. Si este es el original y este es el eje de simetría antes, le separa 1, 2, 3, 4. Desde este punto que estoy pintando hasta el eje de simetría, antes de hacer la reflexión, le separa 4. Y después, ¿cuánto le separa? 1, 2. Acá, miren, este espacio es 1, o si quieres saltando, 1 y 2. Antes y después no son iguales. ¿Cómo debería quedar ubicados estos puntos en la figura reflejada? O sea, estos puntos, ¿cómo deberían quedar? En una misma medida, en una misma distancia.
La B, miren, aquí la A y la B. Esta está bien potente. Nos va a hacer confundir, pero analicemos, pues. Preguntar, ¿puedes describir cómo determinaste la ubicación del eje de simetría en tu reflexión? Ah, sí, profesora. Yo tuve mi figura original, mi eje de simetría, y luego hice la figura reflejada de manera opuesta. Puedes describir cómo determinaste, dice, la ubicación del eje de simetría, ¿no? Entonces, ¿le ayuda tanto? ¿En qué parte del proceso crees que cometiste error? ¿Con cuál se queda? ¿Cuál es más cerca, maestros? ¿Cuál ha sido el error que se ha cometido ahí? La A. ¿Cuál es el error acá? El error es el eje de simetría. ¿Cuál de los dos le ayuda más pertinentemente? La A. La A. La A. La A es más constructiva. Le hace hacer, o sea, le hace pensar de la cantidad de espacios, ¿no? La relación entre esos espacios, ¿no? O sea, la distancia que hay, mire, en secundaria se hace esta, ¿no? La distancia de aquí a aquí con la distancia de aquí a aquí deben ser congruentes. Si aquí hay 4 unidades, acá también debe ser. Y eso acá lo dice, ¿no? ¿Cómo son esos puntos respecto al eje de simetría antes y después de la reflexión? Antes era 4, después es 2. Ah, ¿cómo debería quedar ubicado estos puntos? O sea, te está diciendo, ¿cómo debe quedar? Corrígelo. Acá también hay, pero esta pregunta, la última, no le ayuda tanto, ¿ya? Bien, continuamos. 6. Esto es de inicial, dice. Durante la hora de la lonchera, Doris, una niña, quien está ubicada frente a su lonchera y la fruta mostrada, comenta, mi manzana está debajo de mi lonchera. La docente aprovecha la situación para favorecer la noción sobre ubicación de objetos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice la docente para generar el conflicto cognitivo, ojo, el conflicto cognitivo de la niña? O sea, hace rato anotamos que es conflicto cognitivo. Hay que desequilibrar el conocimiento. O sea, acá la estudiante tiene un error y hay que desequilibrarla, ¿no? O sea, hay que preguntarla de que ella reaccione. A. La profesora le dice, ¿dónde está ubicada tu lonchera? ¿Dónde está ubicada la manzana? ¿Puedes señalar si está encima, debajo, dentro o fuera? ¿Le ayudará a esas preguntas? A ver, no sé, la B. ¿Por qué dices que la manzana está debajo? Porque ella dice así, ¿no? La manzana está debajo de mi lonchera. Y la profesora le pregunta, ¿por qué dices que la manzana está debajo? ¿Qué sucede si guardas la manzana en tu lonchera? O sea, le estaba diciendo dentro, ¿no? ¿Dónde se ubica? Se está diciendo, guarda tu manzana, ¿no? Ahora, ¿dónde pondrías la manzana si quieres que esté encima de la lonchera? C. ¿Has visto alguna vez a alguien colocar la manzana debajo de su lonchera cuando quiere comerla? ¿Por qué crees que la mayoría de las personas las pone arriba? ¿Cuál sería la respuesta, maestras? La B. La B, ¿no? Porque la C es un poquito no tan coherente las preguntas al propósito que estamos buscando, generar un conflicto, ¿no? No le conflictuamos, dice, ¿has visto alguna vez a alguien colocar la manzana debajo de su lonchera cuando quiere comerla? No, diría, ¿no? ¿Por qué crees que la mayoría de las personas la ponen arriba? Descartado, ¿no?
¿Dónde? Ahí la A dice, ¿dónde está ubicada tu lonchera? Y la niña va a seguir sosteniendo, ¿no? Mi lonchera está arriba porque mi manzana está debajo, puede decir. ¿Dónde está ubicada la manzana? Debajo. ¿Puede señalar si está encima, debajo, dentro, fuera? No está, o sea, no lo ayuda, ¿no? A generar el conflicto, ¿no? Entonces la respuesta es la B, porque es la más pertinente, ¿no? Continuamos. Sí, experiencia de aprendizaje realizando traslaciones. Ajá, mira, traslaciones de figuras mediante uso del geoplano. En ese contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Empecé formando un triángulo con una liga y quise saber si era posible construir la misma figura en diferentes partes del geoplano. O sea, hizo por aquí y luego quiere saber si puede ir trasladando a otras partes, ¿no? Entonces, primero, construí la misma figura 5 unidades hacia arriba y funcionó. Ah, ya. O sea, si ella tiene acá un triángulo, está en geoplano, construyó hacia arriba 5 unidades. Por aquí será, ¿no? Y dice, y funcionó. Después, desde esa ubicación, volví a construir esa misma figura 2 unidades a la derecha, o sea, acá. Se va 2 unidades y construyó. Y noté que si agregaba una unidad más, me salía del espacio del geoplano. O sea, si iba una vez más, ya nos salíamos también nosotros. Finalmente, conté 4 unidades hacia abajo y noté que también podría construir esa misma figura. O sea, un poquito aquí, ¿no? Ahí, y construyó la figura. Listo. ¿Qué procesos de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario de la estudiante? Procesos de aprendizaje. Proceso de aprendizaje es recoger los saberes previos. Otro proceso de aprendizaje es generar el conflicto cognitivo, plantear las preguntas retadoras, recoger sus saberes previos, la metacognición, la transferencia, la reflexión, la construcción del aprendizaje también. Pero acá nos pregunta, ¿qué proceso se evidencia principalmente en el comentario del estudiante? Pregunta, cuando él trabaja, dice, yo tuve un triángulo, primero lo construí 5 unidades hacia arriba, me funcionó, después me fui a la 2 unidades a la derecha, luego 4 abajo. Pregunta, ¿con eso está habiendo un conflicto cognitivo? ¿Sí o no? No. No hay conflicto. Muy bien, con seguridad, maestros, con seguridad. Ya hemos visto ya conflicto cognitivo 3 veces. Pregunta ahora, ¿está haciendo transferencia? Hace un rato ya hemos visto que era la transferencia. No, tampoco. Está haciendo la Tampoco. metacognición. Está haciendo la metacognición. O sea, él está haciendo una revisión cognitiva porque dice, primero construí, después hice esto, ¿no? Y si noté que si agregaba más, no me salía. Finalmente conté, o sea, está haciendo una revisión retrospectiva y minuciosa de sus procedimientos. Eso también es la metacognición. La metacognición no solamente es decir, ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? No. Fíjense y llévense como ejemplo este modelo cuando hagan su sesión ustedes en la segunda fase, que acá también durante
la construcción de los hechos, o el estudiante cuando reconstruye sus procedimientos, está haciendo su metacognición. Luego de hacer la reconstrucción de estos hechos, ahí recién responderá a las preguntas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la metacognición es también hacer este proceso. ¿Ya? Continuamos. Vamos para secundaria. Un docente ha propuesto tareas con el propósito de que los estudiantes apliquen la simetría en una figura respecto a un eje. Ahí está el eje. Estas tareas son similares a la que se muestra a continuación. O sea, le ha propuesto tareas, ¿no?, que son similares a esto. En cada caso, construye la figura simétrica respecto al eje que se muestra. Esta es la tarea que se parece a las que ha mostrado el docente. Algunos de sus estudiantes han mostrado un buen desempeño al resolver esta tarea. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que el docente proponga para que estos estudiantes sigan progresando? Ojo, ojito, ojito. Queremos que sigan progresando en su desempeño, o sea, van a seguir avanzando a otros niveles más altos, porque ya ellos han hecho este tipo de desafíos, ahora le ha propuesto otras tareas, ¿no?, muy similares a esta. A ver, ¿cuál de estas acciones le van a permitir que sigan progresando? A. Entregar un pedazo de cartulina de forma cuadrangular y pedir que la doblen por la mitad. A ver, fíjense, acá está la cartulina, lo doble. Así doblada, solicitar que dibujen una figura en una de las mitades y pedir que recortan la figura manteniendo la doblada la cartulina. Luego pedir que desdoblen la cartulina y observen lo que se formó. Es una buena, digamos, actividad, pero es muy sencilla, ¿no? Ya los chicos ya no están en el proceso de manipulación. Ellos ya están en estos procesos de construcción, pero ya en un nivel un poquito más alto. Esto estaría bueno para retroalimentar, ¿no? Entonces, ya no estamos en la manipulación, están trabajando a nivel cognitivo ya, ¿no? B. Entregar un geoplano con una trama cuadriculada para que con ligas formen un polígono. Luego, pedir que construyan las figuras simétricas de dicho polígono considerando un eje vertical o horizontal. Luego, pedir que realicen lo mismo con los otros polígonos. Esto de acá, les pregunto, ¿es parecido o no a esto? Se parece. Es parecido, pues es, Ya, ¿qué te piden a ti? es como Que sigan ya- progresando, que sigan progresando. Veamos, a ver, la C. Entregar una hoja cuadriculada para que dibujen en ella un polígono. Luego, pedir que construyan una figura simétrica de dicho polígono considerando un eje de... Lo de la cartulina es la fase inicial para la construcción de la simetría. Doblar la cartulina, doblar la mariposa, doblar la A, mirarte en un espejo. Esa es la fase inicial, las primeras nociones, ¿no? Entregar un geoplano con trama cuadriculado, ¿no? Y que hagan figuras geométricas con eje horizontal y vertical. O sea, de esta manera, horizontal, disculpen, vertical y horizontal. Y la C dice, entregar una hoja cuadriculada para que dibujen un polígono, luego pedir que construyan figuras simétricas de dicho polígono considerando un eje de simetría oblicuo. Pregunta, de las tres, ¿quién hace que progrese? La C. La C, muy bien, maestra, muy bien. Usted se está preparando bien y los demás también. La C, ¿por qué la C? Porque aquí el eje de simetría es más desafiante.
el eje de simetría viene de manera oblicua, mientras que aquí en estos modelos está horizontal y vertical y ese responde a este mismo ítem. Lo voy a anotar. Esto es la fase inicial de la construcción de la noción de simetría. Algunos pueden decir, profesora, pero esa es la aplicación también. Sí, pero estamos en esta parte, ¿no? Listo, la respuesta es la C. Sigamos avanzando, a ver, un poquitito más. Una docente tiene como propósito afianzar la comprensión de las transformaciones geométricas de los estudiantes. Para ello, está planificando una actividad con el uso de la siguiente imagen. Miren, esta imagen está vinculada a una moja que me está molestando. Esta imagen tiene varias transformaciones geométricas. Aquí en el PPT ustedes van a encontrar bastante material sobre transformaciones geométricas. Las transformaciones geométricas son traslaciones, simetrías, rotaciones, ¿ya? Pero cuando hay una composición de ellas, puedes usar traslación, simetría, rotación, entonces se genera la teselación. Por ejemplo, esta. ¿Qué es una teselación? Es una transformación geométrica porque las figuras se mueven y que se caracteriza porque vamos a recubrir toda una superficie sin dejar vacíos. Acá, ¿ven? Utilizo una figura inicial y empiezo a teselar. Entonces, fíjense, haciendo uso de la imagen presentada, aquí está, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para lograr su propósito? ¿Cuál es su propósito? Comprensión de las transformaciones geométricas, o sea, tiene que comprender todas estas, traslación, simetría, rotación. Ah, pero si es que están aplicadas acá. Ah, si hay traslación, si hay, mira, esta con esta acá, esta otra. Esta con esta se traslada. ¿Qué más? ¿Hay reflexión? ¿Hay rotación? Esta y esta se traslada. Punto de rotación no veo. Pero veamos a ver qué nos dice más adelante. Haciendo uso de la imagen, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente, ¿no? Para lograr su propósito? Acá, comprensión de las transformaciones, a comprender. Pedir que expliquen de qué manera se ha usado las transformaciones geométricas en la construcción de esta imagen. Solicitar que eligen una pieza de la imagen y representen 3 transformaciones geométricas diferentes de dicha pieza en una hoja, de modo que roten, trasladen y reflejen. Preguntar, ¿cuáles son las transformaciones geométricas que se puede aplicar a las figuras planas? ¿Cuál es la pieza que se repite en la imagen? ¿Cuántas veces se ha repetido? Si yo quiero que me digan lo que comprenden, ¿qué comprendes, hijito, de traslación? ¿Qué comprendes? En este caso, hay más traslación. ¿Sería bueno que elijan la pieza y representen de nuevo? No. No. Cuando ellos comprenden, describen. Cuando ellos comprenden, ya claro, aplican, ¿no? Entonces, de la A, la B y la C, ¿cuál es la más pertinente? La B. Solicitar, vuelvo a repetir, yo quiero que ellos, voy a afianzar, miren, afianzar. ¿Qué es afianzar? Por aquí tengo un PPT de afianzar. Consolidar el aprendizaje. Profundizar el aprendizaje, reforzar los conceptos. Fortalecer y consolidar el conocimiento, dice, ¿no? ¿Con cuál de ellos afianzo? Que eligen una pieza
que representen 3 transformaciones geométricas diferentes de dicha pieza, de modo que roten, trasladen y reflejen. Si eligen una pieza, yo elijo eso, voy a volver a repetir. Preguntar cuáles son las transformaciones geométricas. Si tú le preguntas nomás, afianzas. La más pertinente es que ellos te expliquen de qué manera se ha usado las transformaciones geométricas, ¿no? ¿Cómo lo han usado? Yo quiero que fijen en la construcción de esta imagen. ¿Cómo se ha usado? Ah, se ha trasladado. Aquí hay rotación. Rotación. Hay rotación de punto. Más hay traslación, ¿no? Más veo traslación. O sea que se mueven en forma horizontal o vertical, ¿ok? Entonces la respuesta más pertinente es la... ¿Ya, maestros? Bien, maestritos preciosos, hoy día tenemos nosotros otro grupito que empezar. Siendo las 8 en punto, me voy a retirar. Les estoy dejando, acá hay un banco de preguntitas. Hay algunas nuevas que no están en los módulos del ministerio. Y acá están las respuestas, ¿ya? Y hay también material que puedan revisar ustedes, ¿ya? Entonces, los voy a dejar. Un abrazo. Nos tenemos que retirar porque vamos a pasar a otra sesión. Maestritos, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. El sábado nos vemos, o sea, mañana nos vemos. ¿Ya? Un abracito. Hasta mañana. Gracias, Miss.